No sé si estáis viendo correctamente. ¿Sí? ¿Se ve bien? Vale, de acuerdo. Vale, bueno, pues yo vengo hoy a hablaros un poquito del tema de la trata y la explotación sexual desde la mirada de la psicología jurídica, ¿no? Es decir, la intervención que hacemos nosotras como psicólogas jurídicas en la parte que tocaría a la detección, ¿no? de la trata con fines de explotación sexual y concretamente la interposición de la denuncia y la posterior judicialización, es decir, todo el procedimiento, ¿no? de la preparación de una víctima, la asistencia en lo que es la toma de declaración en sede policial, ¿no? Y bueno, pues y luego la preparación de lo que sería una declaración en juicio, ¿no? Bueno, y lo que es la colaboración con la policía, ¿vale? Bueno, nosotras en la Asociación Forensic tenemos una unidad de trata de personas, se llama No Wahala. Este es un término pidgin. Se llama No Wahala en honor a las víctimas nigerianas con las que, bueno, yo he trabajado bastante. No Wahala significa tranquila, todo está bien, ¿no? Y es eso, es un término pidgin que es una mezcla entre el inglés y un idioma local, concretamente del Hausa, que es una de las tribus mayoritarias de Nigeria. ¿No? Entonces, desde esta unidad de trata, ¿qué hacemos? Bueno, pues específicamente asistir en lo que es el procedimiento de denuncia. Es decir, no hacemos tanto un acompañamiento asistencial, es decir, ¿no? Pues lo que es ayudarles quizá pues, a encontrar alojamiento o alimentos, ¿no? Ese tipo de cosas. Nosotras no nos ocuparíamos de ellos si nos coordinamos con otras entidades que sí se dedican a esto, ¿no? Entonces, nosotras, como veis, eso, muy especializadas en lo que es el proceso de denuncia. Entonces, voy a empezar hablándoos un poquito del estado de la cuestión, ¿no? Cómo está el tema de la trata y la explotación sexual. Si es verdad que como yo trabajo aquí en España, bueno, pues voy a centrarme un poquito más en datos españoles. ¿M? Pero bueno, el grueso, ¿no? Digamos que el centro, el núcleo de la temática, yo creo que es común a cualquier país. Entonces espero que pueda ser interesante también en Costa Rica, ¿no? A nivel legal, en España la prostitución no es una actividad ilícita, en muchos países no lo es, ¿no? Em, entonces, ni el lucro, es decir, yo me puedo lucrar a través de la prostitución propia, yo puedo ejercer la prostitución libremente, puedo comprar servicios sexuales en caso de que los quisiera libremente y también me puedo lucrar a través de la prostitución ajena. Todo eso no son actividades delictivas, ¿vale? Sí, ¿qué sería delito? El prosenitismo coactivo, es decir, cuando se fuerza a una víctima a ejercer la prostitución en contra de su voluntad, por medio de la coacción, la violencia o mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Eso es lo que se llama el prosenitismo coactivo, que en el Código Penal español está en el artículo 188. Y otro tipo diferente sería la trata con fines de explotación sexual en el artículo 177 bis, ¿no? del Código Penal español, y esto exige que haya algunas fases concretas, ¿no? La trata tiene tres fases, que es, ¿no? Lo tenemos aquí, una captación, es decir, a través de promesas, generalmente sucede en los llamados países de captación, que suelen ser países con rentas bajas, con mucha violencia social, conflicto, corrupción en la administración, ¿no? Eh, y hay unos captadores, ¿no? que están conectados, ¿no? dentro de esa organización criminal que se dedican a captar. A veces no tiene por qué haber engaño, es decir, que incluso en algunos lugares las propias madres pueden llegar a vender a sus hijas, ¿no? para sacar adelante al resto de la familia. Después se produce un traslado y posteriormente se produce una explotación. Entonces, en el Código Penal, la trata tiene diferentes formas de trata, ¿no? Es decir, puede haber venta de órganos, mendicidad forzosa, matrimonios forzosos, ¿no? Y la explotación sexual es una de las maneras de la trata de seres humanos, ¿vale? Y hoy nos vamos a centrar en esto, en trata con fines de explotación sexual. Bien, entonces, ¿qué es lo que habitualmente vamos a encontrar? ¿Mm? Es decir, pensad que con las víctimas de trata lo que sucede es que de entrada es difícil saber, ¿no? si es víctima de trata o si es víctima de explotación sexual, ¿m? O solo está ejerciendo la prostitución sin que medie coacción, ¿no? Entonces hay que hacer una detección. Llega una víctima con sospechas de algo, ¿no? Y lo que se hace es eso, primero pues se empieza a trabajar un poquito a través de indicadores
indicadores, a través de la evaluación psicológica, pues, en observar realmente si hay delito. ¿M? Entonces, lo que nos solemos encontrar que son mujeres que han transitado por diferentes escenarios, ¿no? Es decir, puede haber una mujer que haya sido víctima de trata, es decir, que haya sido captada, trasladada, explotada, después se haya liberado de esa red de trata, pues por ejemplo, porque ha terminado de pagar la deuda, después ha continuado en la prostitución porque no tenía otros medios para vivir y en ese escenario se ha producido una explotación, ¿no? Entonces, a menudo nos encontramos con mujeres que han transitado por dos de estas situaciones, por todas ellas y además de forma sucesiva o simultánea también puede ser, porque una mujer puede ser víctima de trata y estoy pagando esa deuda, ¿no? Que se me ha impuesto y para acabar de terminar mi deuda lo antes posible, ¿qué hago? Pues me traigo a una mujer de mi país y la exploto a su vez, ¿no? Eso puede darse. ¿M? Entonces, a menudo tenemos situaciones muy complejas y por eso merece mucho la pena hacer ese estudio muy bien de qué es lo que sucede, tomarse un tiempo, conocer muy bien los indicadores, las modalidades, que ahora os cuento un poco de qué va eso, para preparar muy bien un caso antes de, por ejemplo, llevarla a interponer denuncia. ¿M? Bien, entonces, como hemos dicho, la prostitución en sí misma no es una actividad ilícita y por tanto hay que distinguir la explotación, la existencia de coacción, ¿no? Y aquí es donde entraríamos un poco las psicólogas a apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para realmente, ¿no? Pues dirimir si se está produciendo esa coacción, si hay una situación de vulnerabilidad previa o actual que favorezca, ¿no? Que una mujer sea explotada. Bueno, estamos hablando de un delito que es bastante difícil de perseguir. Casi un 50% de los casos judicializados acaban en archivo o en sobreseimiento. Al menos en España esto es así, pero a nivel mundial se considera que es un delito difícil de perseguir. En muchísimos casos las víctimas van a retirar la denuncia o no se personan en el juicio. También estamos hablando de procesos que son larguísimos. Ahora mismo la justicia en España está colapsada, entonces un caso de trata puede iniciarse y juzgarse 7 años después, ¿no? Entonces, claro, pues durante todo ese tiempo también, pues una víctima le puede pasar de todo, puede irse a su país, vamos, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Tanto fiscales como los cuerpos policiales coinciden en la dificultad para inspeccionar los pisos de prostitución, ¿no? Aquí estaríamos hablando también de una deriva de la manera en la que se produce la prostitución y la trata también, ¿no? Porque aquí en España tradicionalmente estaban los clubes de prostitución, ¿no? Y poco a poco esos clubes han ido en declive, han ido decayendo y ¿a dónde se han ido trasladando? A pisos particulares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues por aquello de la inviolabilidad del domicilio es mucho más difícil entrar y hacer una entrada de registro, una inspección, ¿no? Porque es un domicilio particular. Entonces eso ha supuesto también pues más dificultad para la policía para poder entrar y ver un poquito, ¿no? A ver si se está produciendo una explotación. ¿M? En Navarra, por ejemplo, conforme a un informe de 2021, el 81% de las víctimas detectadas nunca habían interpuesto una denuncia. Bien, habitualmente, como os decía, ¿dónde se ejerce? Pues en pisos, ¿sí? Los países de origen de las víctimas van fluctuando. Esto es algo que va cambiando, pues también dependiendo del si hay mayor conflicto en un país. Entonces se produce como más flujo migratorio, las exigencias también, ¿no? Por ejemplo, en torno al año 2000, ¿no? Pues ya se eliminó el visado tal para venir de Colombia. Entonces hubo una oleada inmensa, ¿no? Ahora también está repuntando muchísimo. Colombia es el principal país, ¿no? de las víctimas, mientras que, por ejemplo, en 2017 Nigeria era el país principal, ¿no? de las víctimas de trata. Entonces, bueno, como veis, esto es algo que va fluctuando. ¿No? Aquí veis un poquito, fijaros, ¿eh? Víctimas de origen colombiano, pues un 38%, en este caso de explotación sexual, no de trata. ¿M? Pero globalmente la mayoría son víctimas de origen latinoamericano. También está Brasil, Marruecos, mm,
Rumanía también es un país que ha descendido bastante, pero bueno, sigue teniendo presencia, ¿no? Aquí tenemos víctimas de trata todavía más, ¿no? Un 47% víctimas colombianas, ¿no? Luego tenemos Venezuela, Paraguay, ¿no? Bien. Aquí tenemos un pequeño esquema de cuál es el tipo de trata mayoritaria que veis, ¿no? Es sobre todo explotación sexual y explotación laboral, que andan ahí un poquito a la par, ¿no? Mientras que venta de órganos, pues se produce muy poquito, ¿no? La mendicidad forzosa también, ¿no? En mucha menor medida. ¿Mm? Y a nivel de sexo y edad, pues las mujeres es la población mayoritaria en cuanto a víctimas de trata. También hay hombres víctimas, pero en mucha menor proporción. Normalmente mujeres y niñas. Y los lugares de prostitución cambian también según el país de origen, ¿no? Tradicionalmente, los clubes y los pisos, bueno, pues ahí se encuentran más víctimas de origen latinoamericano, mientras que las mujeres de origen africano ejercen principalmente o son explotadas en calle. ¿No? Vale, ahí tenemos un poco. Vale, entonces, ¿cómo suele ser el funcionamiento de un club? ¿No? Un club, un piso, ¿sí? Generalmente en los pisos hay una mami, que es una encargada, que regenta el piso. La encargada suele ocuparse de coger los teléfonos, de repartir los clientes a las diferentes chicas, hacer las cuentas, guardar el dinero, guardar las drogas, ¿no? Y está bajo la supervisión de la madame, ¿no? O sí, la madame es la encargada, o no, perdón, la jefa, ¿no? Del piso de prostitución, que puede residir en el propio piso, ¿eh? Pero muchas veces no, es decir, que tiene su propia casa y de vez en cuando pasa, ¿no? Por el piso, sobre todo por su propia protección, ¿eh? Entre las africanas se suele hablar más de madames, ¿no? Y suelen ser mujeres que previamente sufrieron victimización, es decir, fueron explotadas y después fueron ascendiendo en la jerarquía y se convirtieron en controladoras, ¿no? Aquí en España se habla de hacer una plaza. Esa plaza dura unos 21 días, entonces las mujeres van rotando por diferentes pisos o diferentes clubes en esa franja de 21 días. Están 21 días en un piso y cuando se acaba están obligadas a marcharse. ¿M? Entonces, o bien vuelven a sus pisos, porque muchas de ellas, si ejercen libremente, tienen su propio piso de alquiler en una ciudad, aquí en Pamplona, por ejemplo, ¿no? Y descansan 10 días y luego buscan otro piso y se marchan para ejercer la prostitución, ¿no? En el caso de que una mujer está explotada, ¿qué suele suceder? Pues que la madame va buscando, ¿no? Eh, Venga, pasan 21 días, ¿no? Y la envía a otro piso diferente, ¿sí? Bueno, hay diferentes fórmulas, ¿eh? A veces la madame le dice, mira, a mí me da igual dónde ejerzas o lo que hagas con tal de que a mí me devuelvas el dinero, ¿no? Suele haber un suministrador de droga, en los pisos se consume muchísima droga. También suele haber taxistas de confianza. Se hacen salidas, se llaman salidas a servicios que se hacen fuera del piso o del club, ¿no? Y esto puede ser en el domicilio del propio cliente, puede ser en un coche, puede ser una gasolinera, ¿m? Y suelen ser pues, servicios a los que las mujeres les tienen mucho miedo porque están muy desprotegidas y pueden sufrir mucha violencia, no hay ninguna vigilancia de nada, ¿no? Y bueno, pues ellas, aunque pidan ayuda, no van a poder obtenerla. Se suelen publicitar en páginas de sexo, páginas de citas, a veces bajo seudónimos, ¿no? Como un club de masajes o cosas así, ¿no? Las fotos pueden ser reales o no. A menudo en los pisos hay videovigilancia, eso es un indicador de posible explotación, aunque todo hay que demostrar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una dueña de un piso puede decir, no, yo tengo las cámaras para la protección de ellas, ¿no? Cuando en realidad está para vigilarlas a las mujeres, ¿no? La prostitución callejera es muy precaria, los servicios se ofrecen pues, en cualquier lugar, ¿no? En un coche, en una esquina, bueno, en un parque, ¿no? Y también existe pues, otros tipos de prostitución, tipo sugar daddies, ¿no? Los padrotes que se llama, o sexo a cambio de objetos del pago de un alquiler, ¿no? Bueno. En cuanto a las cifras, en España el último informe se ha hablado de 114.576 mujeres en situación de prostitución. Aquí no hablamos de que estén explotadas o no, víctimas de trata o no, ¿no? Sino en general, mujeres en situación de prostitución. ¿Eh?
bueno, pues el último informe ha lanzado un poco estas cifras. Pero bueno, hay que decir que nadie sabe con exactitud, ¿eh? Todos son estimaciones y bueno, pues como hay mucha cifra oculta, pues no se sabe exactamente cuántas mujeres puede haber. Bueno, entonces, ¿cómo se haría esto de la detección, ¿no? De la trata? Bien, antes de nada, me gustaría hablaros un poco del papel de un psicólogo o psicóloga jurídica, ¿no? En este escenario, que es bastante diferente del entorno clínico, ¿no? En la psicoterapia hablaríamos de hacer una evaluación psicológica, trabajarnos objetivos terapéuticos, ¿no? Con el objetivo del restablecimiento funcional de un paciente, ¿no? Y en este ámbito ya estaríamos hablando de algo muy distinto, sobre todo si lo que vamos a hacer es también preparar para una denuncia o preparar para un juicio, ¿no? Aquí estaríamos apoyando en la investigación de un delito, apoyaríamos también para la detección, es decir, ver si realmente hay explotación, si hay trata, qué hay, ¿no? Trabajaríamos también en la credibilidad del testimonio y la evaluación psicológica, ¿no? Todo estaría un poco enfocado a asistir sobre todo a fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Bueno, y también, por supuesto, a la víctima, ¿no? De cara a que el procedimiento judicial vaya lo mejor posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como ya os he contado, sacar un caso de trata es bastante complicado, tiene que estar todo muy bien elaborado, el oficio que se envíe al juzgado tiene que estar muy bien. ¿Para qué? Pues para convencer. ¿Por qué? Pues porque si no, directamente se archiva, se queda en nada, ¿no? De hecho, eso suele ser muy habitual. Entonces, bueno, pues todo tiene que estar muy bien fundamentado, tiene que haber hechos, ¿eh? Y aquí nosotras vamos a apoyar también con, bueno, pues un informe acerca de la situación de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Y, bueno, pues otros aspectos que incorpora, ¿no? la parte psicológica. Bien, respecto a la credibilidad del testimonio, estamos aquí hablando de la fase judicial. Esto ya se ha judicializado, ¿no? Y intervienen los psicólogos, psicólogas forenses, ¿no? Bien, ¿qué tenemos respecto a la credibilidad del testimonio en lo que es hacer una pericial? Bueno, pues actualmente no hay ningún instrumento validado, ¿sí? Esto es un extracto de una sentencia de la Audiencia Provincial muy reciente, de un caso de trata paraguaya que se inició hace 7, 8, 9, casi 10 años, ¿eh? O sea, imaginaros. Y se llegó a la sentencia en el año 2024. Por supuesto, los tratantes se fueron casi de rositas por dilaciones indebidas y bueno, fue un caso muy triste porque las víctimas sufrieron una violencia extrema y sin embargo la tratante se fue con únicamente 2 años y medio de prisión. Entre otras cosas, por las dilaciones indebidas, por cómo se alargó el procedimiento, ¿no? Pero bueno, aquí fijaros lo que dice. Con respecto a la credibilidad del relato, la testigo número tatatí, ¿no? Es necesario señalar que no se dispone en el momento actual de ningún instrumento, sistema de evaluación o prueba psicológica suficientemente reconocida por la comunidad científica que permita realizar una valoración a este respecto. Vale. Entonces, ¿eso qué significa? Que a la hora de hacer una valoración forense a una víctima de trata, lo único que se puede hacer es una valoración del daño psicológico. Porque sobre la credibilidad, pues no hay actualmente, ¿no? Algo específicamente elaborado para esta población, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en esa fase ya judicial, ¿sí? Vamos un paso atrás, ¿no? Un pasito anterior, que sería la fase de investigación del delito, previo a que ese caso se judicialice. Bien, entonces nos situamos en un escenario en el que nosotras vamos a asistir a una víctima, estamos apoyando a la policía y a la víctima a reconstruir ese relato, que es un relato que habitualmente suele ser un guirigay enorme, ¿no? Es un relato muy desestructurado. ¿Por qué? Pues porque son mujeres que han vivido muchísima violencia, o sea, no es solamente la trata, ¿no? Sino que habitualmente han sufrido abusos sexuales infantil, violencia de género en el contexto de la pareja, muchísima violencia en lo que es violencia social, ¿no? El haber presenciado a mi mejor amigo ser tiroteado en la calle, bueno. Pues esto es como lo habitual. Entonces, tienen historias de vida muy complejas y luego la historia de la explotación también lo es. Entonces hay que ayudarle a esa víctima a organizar todo ese relato, a que tenga un poco de coherencia, ayudarle a seleccionar lo que es importante y lo que no, ¿no? Y una vez hecho eso, y hay que ver otras cosas que os voy a contar, ya
una víctima estaría preparada para interponer una denuncia en condiciones, pero claro, también hay que hacerle una evaluación psicológica porque a lo mejor tiene un trastorno de la memoria enorme, ¿no? Bien, entonces, respecto a la credibilidad del testimonio, ¿no? ¿Cómo se haría en esta fase? Bueno, pues en esta fase lo que vamos a hacer es un poco manejar diferentes estrategias, ¿no? Por un lado, si tenemos algunos instrumentos elaborados para valorar la credibilidad de testimonio no específico para víctimas de trata, por ejemplo, el CBCA en realidad está elaborado para población infantil, víctimas de abuso sexual, ¿no? Pero tenemos algunos apuntes, ¿no? En la cabeza que nos puede como ir dirigiendo un poquito mientras vamos recogiendo ese testimonio, haciendo esa evaluación, ¿no? Acompañando a la policía en en la propia toma de declaración, ¿no? También podemos observar la validez del protocolo si le pasamos, ¿no? Cuestionarios de evaluación psicológica. Luego vamos a tener algunos indicadores que vienen de lo que es la modalidad de trata. La modalidad que es, pues son características diferenciales según el país de origen. No es lo mismo la trata nigeriana, donde se utiliza el vudú, por ejemplo, ¿no? Como método de coacción, que la trata latinoamericana o la trata rumana o la trata china, ¿no? Entonces, podemos también comparar el relato de la víctima con lo que ya sabemos, ¿no? De las modalidades. Y luego, pues otras cosas, como por ejemplo, pues si hay motivaciones espurias, ¿no? A la hora de interponer esa denuncia, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar un poquito a nosotras a ir valorando un poco esa credibilidad de testimonio mientras se va trabajando con la víctima, previo a la interposición de la denuncia, ¿no? Bien, entonces, sobre las modalidades de trata. Voy a mirar un poquito el reloj para que no se me vaya la hora. Bien. Em, en la trata latinoamericana las deudas no suelen ser muy elevadas, en torno a 3.000 euros. Básicamente es el pasaje de avión. Entonces, las tratantes, voy a hablar en femenino porque habitualmente son mujeres, suelen pagarles el viaje, les ayudan a hacer el pasaporte, bueno, todos esos trámites y ellas viajan solas a menudo. Y una vez que ya llegan, sí les dan indicaciones, ¿no? Mira, tienes que hacer esto, tienes que ir a este sitio, cuando llegues aquí tienes que llamar con este teléfono a este número, ¿sí? Bueno, y una vez que llegan aquí, ya empieza la explotación. Como os he dicho, suele ser sobre todo en pisos donde hay mucho consumo de alcohol y drogas. Las mujeres se van enganchando muchísimo a las sustancias. ¿Por qué? Porque al ritmo que se les exige es tan duro, tienen que estar prácticamente 24 horas y llega un punto en que ya ni comen, ¿no? Ni como ni duermo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mantener ese ritmo, si no te drogas es imposible. Entonces, digamos que eso ya va generando una adicción en las mujeres. Luego, las tratantes también favorecen ese consumo. ¿Por qué? Pues un poquito para que ellas se vayan enganchando y se vuelvan más dependientes, porque luego la droga la van a comprar en el piso, ¿no? Y para que vayan perdiendo un poquito el norte también, ¿no? Para tenerlas confundidas y de esa manera también les engañan con las cuentas, ¿no? Porque les dicen, oye, me debes X, ¿no? Y van descontando de lo que ellas van ganando, pero bueno, pues ahí se produce muchísimo engaño. También se produce, les imponen multas, ¿no? Multas, castigos, ¿no? Es como, a ver, por ejemplo, habitualmente cuando llegan los clientes, las mamis les exigen hacer lo que se llama la presentación. ¿Qué es esto de la presentación? Las ponen a todas en fila y tienen que desfilar delante de los clientes y los clientes pues les echan un vistazo, ¿no? A la mercancía, ¿no? Y van diciendo, ah, mira, me gusta esta, no me gusta esta, ¿no? Entonces, que no me he presentado a esto o he llegado tarde porque me he quedado dormida, no, pues venga, pues te impongo una multa o no te pago lo que te debo ese día, ¿no? Entonces, de esa manera van un poco alargando y alargando y dificultando que una mujer pague su deuda. Como es un entorno donde hay mucha droga, algunas de las mujeres van a acabar involucrándose en el tráfico de drogas. Como os decía, esta figura de la mami suele ejercer una coacción bastante sutil en la trata latinoamericana, tanto en la trata como en la explotación, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto de que es sutil? Pues que no suele haber una violencia manifiesta
tipo te parto una pierna con un palo, ¿no? Esto es más habitual en la trata nigeriana o en la rumana también, ¿no? Eh, Te pongo una plancha caliente en la espalda o sí, esas cosas no suelen pasar, es mucho más... te engaño, te invito a consumir para que te quedes ahí drogadísima, te amenazo, pero también de una manera como muy sutil. Bueno, pues entonces es más difícil, en general, la trata latinoamericana es más difícil de como de elaborar ese caso para que luego sea eficaz la denuncia y se pueda judicializar y salga adelante, ¿no? Vamos, a mí personalmente mi experiencia es que es mucho más difícil, pero precisamente por esto, ¿no? Hace poco en unas jornadas que organizamos, ¿no? Y teníamos una mesa redonda con miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y ellos decían que en parte esto es así porque también los propios tratantes van aprendiendo, ¿no? Entonces dicen, no nos vamos a meter en un jardín, es mucho más fácil engañarlas, seducirlas un poquito, ¿no? Que utilizar la violencia bruta, ¿no? Que luego a mí me puede eso empapelar, ¿no? Se utiliza mucho la brujería, la santería o similar, ¿no? Como medio de coacción. Y lo mismo, ¿eh? Esta brujería en este caso se utiliza de forma muy sutil. Es, perdón, voy a ver un poquito. Suele ser tipo. Voy a prender unas velas, pongo un poquito de agua bendecida, pongo un poquito de arroz y hago una pequeña ceremonia para pedir que tú tengas éxito, ¿no? Que tú como mujer que está trabajando en esto, para mí, tengas muchos clientes, ¿no? Y mientras hago esto también voy contando cómo una vez una chica me falló, no quería trabajar o se marchó y yo me enfadé mucho con ella, le hice un poco de brujería y después ella estuvo sufriendo durante años, se le morían los familiares, ¿no? Y yo suelto esa historia, ¿no? No estoy diciendo directamente a ti te va a pasar esto o voy a hacer esto para que a ti te pase, ¿no? Sino que cuento esa historia y ya eso se va quedando, ¿no? En la cabeza de la mujer. Ese es un poco el estilo, como se suele hacer en la trata y la explotación latinoamericana. Suele haber una presencia constante, bien de la encargada, ¿no? De la mami o de la madame, ¿no? Y suele haber mucha videovigilancia también. Eh, ¿Qué sucede también? Que muchas mujeres que acaban siendo explotadas tienen familiares que a su vez han ejercido la prostitución, bien libremente o bien explotadas, ¿no? ¿Y qué sucede? Que las propias familias meten a las mujeres en el negocio, ¿no? O directamente las explotan, ¿no? Entonces eso también hace que sea más difícil porque es mucho más difícil, obviamente, denunciar a un familiar, ¿no? En el caso de la trata nigeriana es muy distinto. Aquí se utiliza el vudú, ¿m? Como medio de coacción. El vudú es una ceremonia donde un native doctor, que es un sacerdote de vudú, les coge las bragas, sangre menstrual, les corta un poco la lengua y extrae sangre, les hace beber nuez de cola, que es una bebida alucinógena, ¿m? Les coge pelo de la cabeza, vello púbico, ¿sí? Y hace un ritual bastante, da bastante miedo, ¿no? Incluso algunas las han metido desnudas dentro de un ataúd y les han dicho esto es lo que te va a pasar, ¿no? Y ellas hacen un juramento. Veis que esto es como mucho más claro, ¿no? Se ve que es ella está siendo caucionada a través del vudú, ¿no? Bueno, ellas pactan que van a acabar de pagar la deuda, que no van a denunciar a la madame, ¿no? Entonces, este sería como el método estrella de lo que es la trata nigeriana. Las deudas son muy elevadas, entre 15.000 euros, 60.000 euros, ¿no? ¿Por qué? Porque suele incorporar el trayecto por el desierto. En el caso de la trata africana, en general, suele incorporar una organización de tráfico de personas, que no es lo mismo que la trata, ¿no? A veces es la misma empresa y a veces es una especie de subcontrata, ¿no? Entonces, la organización de tráfico, ¿a qué se dedica? Básicamente a transportar a personas a través de las fronteras, ¿no?
En este caso, una mujer transportada desde Nigeria hasta España suele hacer una ruta por el norte de África, después puede hacer la ruta canaria, venir a por Canarias, la ruta italiana a través de Sicilia habitualmente, o puede ir a través de Turquía, depende un poquito, ¿no? Entonces ya en el propio trayecto las mujeres van a sufrir muchísima violencia, entonces para cuando llegan están ya muy apaleadas, ¿no? También se hace un uso muy elevado de medios informales de transferencia, aunque esto también se produce, en la trata y la explotación latinoamericana. ¿M? A través de, bueno, pues de empresas, ¿no? Tipo Western Union, ¿no? Ria Money Transfer, ¿no? Pero ¿cómo se suele hacer? Bueno, pues em, se hace a través de un sistema muy similar al Hawala. ¿Eh? Ahora no voy a extenderme mucho en explicar el Hawala, pero si vosotros buscáis Hawala, esto es un término árabe. ¿M? ¿Por qué? Pues porque lo utilizan mucho los marroquíes, ¿no? Y es un medio de transferencia que no deja huella. ¿No? ¿Cómo se hace? Pues a través de, ¿no? Yo voy a, por ejemplo, a un locutorio, ¿no? Y le doy una cantidad de dinero a una persona y le doy un código. Este es el envío número 300, ¿no? Entonces esa persona se pone en contacto con un miembro de la organización en Nigeria, ¿no? Y le paso ese código, ¿no? Y le digo, mira, tienes que ir a esta sucursal a recoger ese dinero. ¿Sí? Entonces, esa persona envía a alguien y recoge ese monto, ¿no? Pero realmente no hay una transferencia, ¿sí? Sino que de alguna forma yo me quedo endeudado, ¿no? ¿Cómo se devuelve ese dinero? Con lo que se llama un contrabajala, ¿no? O un jawala, perdón, no bajala, jawala inverso. ¿M? Entonces, bueno, pues son formas de transferencia de dinero que no deja huella, entonces también es más difícil de rastrear, ¿no? Y por parte de las fuerzas de seguridad, bueno, pues también es complicado también demostrar que esa mujer realmente ha sido explotada y ha estado enviando dinero, ¿no? Entonces, si se desconoce también estas formas de transferencia de dinero, pues un policía podría creer que no existe ninguna explotación, que no hay ninguna huella económica, que ella realmente no ha estado enviando dinero cuando en realidad lo ha estado haciendo a través de este sistema, ¿no? Aquí en España, las nigerianas suelen hablar de euro to euro. Esto es jerga, es así como ellos se expresan para referirse a este tipo de transferencia. ¿M? Por lo que yo he percibido de las mujeres, ¿no? que me han hablado del euro to euro, em, esto es generalmente creo que a través de este sistema se suele transferir dinero sucio, por así decir, ¿no? Por eso no les gusta hablar del euro to euro. Cuando les mencionas esta palabra, se suelen asustar un poco, ¿no? Y te ponen cara de, ahí va, ¿y tú cómo sabes, ¿no? Este término, ¿sí? Bueno, em, bien, entonces, bueno, la captación suele ser, ¿no? Pues habitualmente a través de engaño, engaño es decir, oye, te voy a llevar a Europa, te voy a ayudar a cumplir el sueño europeo, vas a poder estudiar, ¿no? O, dependiendo de los casos, porque también estudian un poquito a las víctimas, les pueden decir, no, no, vas a ejercer la prostitución, solo que te vas a, bueno, forrar, ¿no? En 3 meses ya habrás pagado la deuda y, bueno, vas a ser muy rica. Habitualmente, ¿a dónde van a ir a captar? Pues a mujeres vulnerables, ¿no? A menores que están desprotegidas, que vienen de hogares desestructurados, ¿no? Pero bueno, en estos países, por ejemplo en África, ¿no? Hay muchas captadoras que se pasean por los mercados y simplemente van hablando con diferentes chicas a ver qué pescan, ¿no? ¿Mm? Esta es una imagen del vudú, ¿sí? Os traigo un poquito para que veáis qué tipo de objetos se utilizan, sobre todo animales, huesos, pieles, sangre. Bien, entonces, os cuento cómo es el procedimiento de asistencia a una víctima, ¿no? Bueno, primero se hace una acogida, una primera entrevista. Claro, aquí hay varias posibilidades, ¿no? Existe la posibilidad de que la víctima ya esté en comisaría porque la policía la ha identificado en una inspección, les pareció que había algo y entonces la llevaron a comisaría y ahí solicitan nuestra ayuda. Vale, eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad, que es mucho más común, es que nos haya llegado a nosotras una víctima a través del boca a boca habitualmente y iniciemos un proceso, ¿no? Entonces, en este segundo caso, haríamos una acogida, observaríamos las necesidades básicas.
Ya por sistema, cubrir las necesidades básicas es muy relevante porque si una mujer no tiene dónde caerse muerta, pues muy difícilmente vamos a empezar un proceso tan complicado, ¿no? Veríamos, empezaríamos esa detección, si realmente hay trata o no, o es una explotación libremente ejercida, ¿sí? Y bueno, pues utilizamos la entrevista cognitiva, hacemos esa evaluación psicológica. Si hay indicadores suficientes, ya empezaríamos la coordinación con policía. ¿No? Siempre con el consentimiento de la víctima. Si ella dice, oye, pues venga, que sí, que quiero denunciar, ¿no? Pues ahí empezaríamos a trabajar un poquito con policía. Una vez que eso, bueno, pues la víctima ya está preparada, hacemos una denuncia. Habitualmente la policía suele hablar con la víctima antes de hacer una denuncia formal, ¿no? Se le llama a comisaría y, bueno, pues hay como una pequeña charla, ¿no? Y se recoge un poquito la historia de una manera informal, eso no queda registrado, para ver un poco, ¿no? La situación y después ya sí se formaliza esa denuncia, ¿sí? ¿Cómo se suele hacer en España? Bien. Normalmente, si la víctima tiene datos suficientes para colaborar en la investigación y abrir, ¿no? Abrir una investigación, se le tramita lo que se llama un 59 bis. Esto es una autorización de residencia y trabajo temporal. Como veis, sujeto a la posibilidad de colaboración. Es decir, si la víctima no tiene nada, si la víctima dice, no, bueno, fui explotada, pero no sé dónde, no soy capaz de reconocer caras, no soy capaz de ubicar un domicilio, no sé nada, ahí no se puede abrir ninguna investigación, obviamente. Entonces, bueno, pues esa víctima no tendría la posibilidad de obtener documentación en España. Pero bueno, ahí también nosotras hacemos un trabajo, ¿no? Muy profundo de, venga, vamos a recordar, vamos a buscar, ¿no? ¿Eh? Y una vez que interpone denuncia, habitualmente se le hace testigo protegido. ¿Esto qué es? Que su nombre queda, se convierte en un código y ya no va a trascender ese nombre, salvo, ¿no? Y esto es pues un defecto, por así decir, ¿no? De la legislación en España y que sí es cierto que conforme a la ley de testigos y peritos, si la otra parte lo motiva de forma suficiente, el juez o la jueza sí puede autorizar el desvelamiento de la identidad de la víctima. ¿Sí? Esto es un gran hándicap a la hora de animar a una víctima a denunciar, ¿no? Entonces, claro, por eso es muy importante que la víctima esté suficientemente motivada y que tenga buenos motivos para involucrarse en esto, porque sí es cierto que esto puede suceder, ¿no? Entonces, aquí, después de la denuncia, es cuando empieza lo que se llama la fase de colaboración policial. ¿M? Entonces, esa fase suele ser bastante larga. ¿M? Todo depende, ¿eh? Depende del caso, depende del policía, ¿no? Pero la colaboración, ¿en qué consiste? Pues en varias visitas de la víctima a sede policial para seguir recopilando datos, porque con una entrevista se tienen datos muy básicos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues ahí se va recopilando datos, la policía comprueba, se le llama otra vez, se amplía la información, se vuelve a comprobar, ¿no? Ese es un poco el procedimiento, hasta que finalmente se hace un oficio y se judicializa el caso. Después de la judicialización, ¿se continúa con la colaboración? Pues a veces sí, también, ¿eh? Porque igual van surgiendo más víctimas o van surgiendo nuevos datos. Bien, entonces, em, nosotras, ¿qué es lo que vamos a observar, ¿no? ¿De qué manera vamos a ayudar a la víctima a reconstruir ese relato, a ayudarnos a la policía a identificar claramente esa coacción, ¿no? Bueno, pues vamos a observar un poco esto, ¿no? La vulnerabilidad social y la vulnerabilidad psicológica. ¿A qué llamamos vulnerabilidad social? ¿No? Pues, por ejemplo, que una víctima tiene deudas en su país o con el proxeneta, por supuesto, ¿no? La situación actual económica precaria. Si ella es sustentadora de su propia familia, si es la única, si es madre soltera, que esto también es muy habitual. La situación irregular suele ser algo muy común, es decir, que una mujer viene aquí, claro, está irregular, entonces los proxenetas aprovechan esa situación y les insisten, les recuerdan constantemente, ¿no? Estás aquí ilegal, te van a expulsar, ¿no? A veces les hacen creer también que la prostitución es una actividad ilegal, lo cual no es cierto, ¿no? Familiares implicados, ¿no? A veces también hay relación sentimental con el propio explotador, incluso hijos en común, ¿no?
¿Y qué vulnerabilidad psicológica puede haber? Pues, por ejemplo, el miedo a la brujería, el miedo al vudú, el estado mental alterado, si hay consumo de sustancias, eh, o si hay síntomas psicóticos, por ejemplo, las dificultades cognitivas, atencionales, de procesamiento, la historia previa de victimización desde la infancia, si hay un cuadro clínico actual, ¿no? Si hay discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Sería como de un vistazo lo que, bueno, pues como, qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Y también hay que ver la posibilidad de la denuncia, ¿sí? Es decir, una denuncia puede ser posible o no, ¿no? Un ejemplo claro es si el delito ha prescrito. ¿No? Entonces, ahí también vamos a nosotras en el estudio que hagamos, ¿no? Previo, aunque después, por supuesto, con las fuerzas y cuerpos de policía de seguridad, es mucha información también se va a modificar o se va a precisar, se va a profundizar, porque al final vamos a acabar trabajando conjuntamente, ¿no? Bueno, pero en un primer trabajo, ¿no? Lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, si el delito ha prescrito. Si ese delito ha prescrito, ya no merece la pena abrir semejante melón y empezar a trabajar, ¿no? Em, ¿Es un caso activo? Denunciado en otro lugar, ¿no? Esto también es de interés, ¿no? Porque claro, un tratante puede haber explotado a muchísimas mujeres en la misma etapa, ¿no? En la misma época. Entonces, es posible que una otra víctima haya interpuesto denuncia en otro lugar, ¿no? Entonces ya tendríamos el mismo caso abierto en otro lugar. Obviamente, esto es algo que para nosotras tener este conocimiento ya tenemos que colaborar con policía, ¿no? Porque ellos son los que pueden bueno, pues observar si esto es así o no, ¿no? Entonces, esto también es de interés porque si ese caso ha sido ya abierto y cerrado, es decir, igual ya ha habido sentencia, ¿no? Entonces, esto ya sería mucho más difícil de que la víctima, digamos, se enganche a ese caso, a no ser que de repente permita abrir una nueva línea de investigación, ¿no? Em, claro, pensad que la principal motivación de una víctima para implicarse en esto es la obtención de la documentación, ¿no? Yo por experiencia, si no hay esta motivación, no veo por qué una víctima tendría que interponer una denuncia, ¿no? Y ponerse en riesgo, ¿no? Que como veis, tenemos esta ley de testigos y peritos que puede hacer que se desvele la identidad de la víctima, ¿no? Entonces, esto es muy relevante. Eh, entonces, bueno, pues antes de iniciar todas estas cosas, ¿no? Pues estos puntitos son muy importantes tenerlos en cuenta. También si hay pruebas tangibles, ¿no? Como os decía, pues si no hay nada, ahí, ¿no? Como os decía eso, ¿no? Pues que está la autorización de residencia y trabajo está condicionada a esa posibilidad de que la víctima tenga algo que ofrecer a la policía para que ellos puedan empezar a investigar, ¿no? Luego voy a esto, voy a un poco avanzar y si me da tiempo os explico esto. Bien. Hay que observar también si la propia víctima ha estado implicada en conductas delictivas. Bien, esto es algo que yo he ido ya pues aprendiendo con la experiencia, ¿no? Inicialmente yo esto no lo tenía en cuenta porque pensad que esto es que no hay tampoco mucha literatura científica al respecto y el tema de las conductas delictivas de las víctimas no es algo tampoco que se hable demasiado porque yo creo que pues por cuestiones de un poco ideológicas quizá, ¿no? Me parece que es malo hablar de que una víctima también pueda cometer delito, ¿no? Pero sí hay informes, donde se ha observado que un 40% en un estudio de Naciones Unidas de víctimas previamente habían sido victimizadas, ¿no? Y eran mujeres. Bueno, entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque os pongo un ejemplo. Si una víctima ha cometido falsedad documental, estos serían casos en los que la víctima ha sido captada, trasladada, viene a España y empieza a funcionar con un pasaporte falso que ha facilitado la organización de trata, ¿no? Eso en sí mismo no es delictivo para la víctima porque ha sucedido dentro de la situación de trata. Esto está definido en el artículo 177 bis punto 11, creo, ¿sí? Que dice, ¿no? Que si una víctima de trata comete una conducta delictiva, pero dentro de esa explotación, ¿no? Bueno, pues no se considera que ella haya sido la autora de ese delito, sino que digamos que ha sido obligada, ¿no? O forzada por las circunstancias. ¿M? Pero puede suceder que esa víctima se libere de la red de trata
y después, como no tiene un pasaporte en vigor, coja y compre un pasaporte en el mercado negro. Ahí sí ya estaríamos hablando de una conducta delictiva, ¿no? Lo mismo que si una víctima paga su deuda y dice, mira, voy a continuar en la prostitución, ¿no? Y ya de paso voy a empezar a transportar droga para mi propia madame, ¿no? Ya estaríamos hablando de una conducta delictiva de la víctima, ya al margen de su victimización. ¿No? Bien. Eh, por todo esto, yo trabajo mucho, le doy mucha importancia a la motivación de la víctima. ¿Qué obtiene la víctima a cambio, ¿no? ¿O qué cree que puede obtener, ¿no? Trabajo mucho en las expectativas, aclaro claramente, ¿no? ¿Qué es lo que puede esperar y qué no, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo que os digo, porque la víctima puede estar, bueno, pues existe el riesgo de que se desvele su identidad, ¿no? ¿Puede eso suponer un peligro para su vida? Pues a veces sí, a veces no. A veces ella no va a sufrir realmente un riesgo serio para su vida. Pero ¿qué pasa con el honor? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa con el que dirán? ¿Qué pasa con el poder vivir? ¿No? Porque al final, yo me acuerdo de una víctima que en su caso, por ejemplo, había riesgo real para su vida, pero lo que más le importaba era que sus sobrinos se enterasen de que ella había estado ejerciendo la prostitución. Y para ella eso era mucho más importante que una paliza que le pudiesen dar, ¿no? Porque eso ya implicaba su dignidad personal, ¿no? Entonces, esto creo que es algo que hay que tener como muy en cuenta antes de empezar a trabajar. Por supuesto, valorar esas motivaciones espurias, por ejemplo, si hay ánimo de venganza, si ha habido relación sentimental con el tratante y él me ha dejado y yo de repente le quiero, ¿no? Fastidiar, ¿no? Entonces ahí habría que ver también, ¿no? Si realmente ha habido explotación o si es una cuestión de venganza. Em, yo ahora ya solo trabajo con víctimas que puedan obtener algo a cambio. ¿M? Ese algo a cambio es básicamente documentación, ¿no? Si una víctima ya tiene la documentación y de repente dice, oye, me gustaría mucho denunciar, ahí ya me lo pienso un poquito porque puede no ser bueno, ¿no? Por supuesto, el nivel de seguridad vital y económica de la víctima. Para valorar la seguridad vital, como veis aquí también es imprescindible trabajar con fuerzas y cuerpos de seguridad porque hay datos a los que nosotras no vamos a poder acceder. Luego también sí tenemos como muchos datos a los que sí podemos acceder porque vamos a poder acceder a una red mucho más amplia que la policía. La policía se va a centrar en la víctima, ¿no? Y nosotras de repente vamos a poder intervenir como mucho más allá, ¿no? Pues conocer a familiares suyas, ¿no? O amistades, ¿no? O conocidos que nos pueden dar información acerca de la situación de la mujer. ¿No? Y también valorar la capacidad de la propia víctima para cuidar de su seguridad, ¿no? Em, Bien, luego la consistencia de los hechos, el propio testimonio, ¿no? Aquí es muy importante observar si existe psicopatología, si hay algún trastorno de la memoria. Os voy a contar el caso de una mujer. Esta es una mujer de origen africano y yo empecé a trabajar con ella, ¿no? Y bueno, pues sucedía que esta mujer tenía la idea de que el ayuntamiento de... Uy, perdón, voy a ver un poco. Tenía la idea de que el ayuntamiento de Pamplona estaba conspirando para quitarle a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía esa paranoia. Bien. Y bueno, pues empiezo a trabajar con ella y voy un poco, ¿no? Elaborando el caso y así. Y entonces un día me llama por teléfono y me dice, oye, eh, ¿sabes algo de este tema del ayuntamiento, ¿no? Bien. em, y yo le digo, ¿no? Bueno, pues le explico un poco las cosas, ¿no? Y a los 10 minutos me vuelve a llamar y me cuenta lo mismo, ¿no? Me hace las mismas preguntas. Entonces yo le digo, oye, ¿no hemos hablado de esto hace 5 minutos? Me dice, no, yo no te he llamado ni nada, ¿no? Entonces ahí de repente yo caí en que ella constantemente y otra amiga de ella me hablaba de otra mujer
que según esta amiga era íntima amiga de esta víctima. ¿M? Y que solía ayudarle en cosas, ¿no? Por ejemplo, a ir a recoger a sus hijos al colegio, ¿no? Entonces, pues os pongo, por ejemplo, que esta mujer se llamaba Mary y la amiga íntima de Mary se llamaba Laura, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente caí, ¿no? En esta presencia de esta tal Laura, ¿no? Y le digo, oye, ¿eres Laura? Y la mujer me dice, sí, soy Laura. No, claro, ahí es cuando yo me di cuenta, ¿no? De que había un trastorno de la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que ella a veces era María, Mary, y a veces era Laura. Entonces, en el colegio tenían la idea de que Laura era una amiga de Mary, que a veces le hacía el favor de ir a recoger a sus hijos al cole, cuando era la misma mujer. Lo que pasa es que como también se cambian la peluca constantemente, bueno, pues se había como generado esta confusión, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis, ¿no? Que de repente pasa este tipo de cosas. Entonces, cosas que igual no son visibles, ¿no? A simple vista. O, por poneros un caso como quizá un poco más común, ¿no? Una víctima con TDAH, por ejemplo, ¿no? Que tiene muchísimas dificultades para tener un testimonio organizado y coherente y que además declara de forma diferente cada vez que le llaman. ¿No? En función un poco de a qué esté poniendo la atención en ese momento o qué está siendo relevante internamente, ¿no? Entonces es un testimonio muy inestable. Bien, hay otras víctimas en el mismo caso. Esto es algo que yo sí le doy mucha importancia. Entonces, digamos que me tomo el trabajo de hablar con la mujer y ver si es posible incorporar otras víctimas que apoyen su testimonio, ¿no? Para llevar un caso como mucho más robusto, ¿no? ¿Por qué? Porque una sola víctima es muy endeble de cara a poder judicializar y que tenga éxito. En cambio, si hay otras dos mujeres que sí están dispuestas a aclarar, que han sufrido la misma situación que ella, ¿no? Bueno, pues el caso ya adquiere un poquito más de relevancia, ¿no? Pero, claro, por supuesto también esto hay que estudiarlo muy bien para observar qué tipo de relación ha habido entre ellas, si hay motivaciones espurias, ¿no? Bueno, todas estas cosas. Y en lo que es la capacidad psicológica, ¿sí? Que pongo, ¿no? Pues yo tengo en cuenta cosas como, venga, tiene capacidad la víctima de regularse emocionalmente, de sostenerse tanto en las declaraciones como a lo largo del proceso, si tiene apoyos fuertes, si hay una motivación sólida para la denuncia, ¿no? Para, bueno, pues también yo hacer un poquito esa hipótesis de, oye, ¿se llegará a buen puerto? No, ¿no? ¿Qué riesgos puede haber por el camino, ¿no? Y todo lo que os he comentado de la psicopatología y también si hay un buen vínculo con la policía, ahí nosotras también vamos a hacer un trabajo de ayudar, ¿no? Al policía a vincular de forma adecuada con la víctima, ¿no? Facilitaremos un poquito todo ese proceso. Entonces, este esquema que os enseño no es algo que esté protocolarizado en ningún lugar. Esto es un algoritmo que yo utilizo y que he ido elaborando a través de mi experiencia y que de alguna forma ya esto ya me sirve para tener un caso completamente elaborado. Em, lo que os contaba de las actividades ilícitas. Esto es una investigación que estoy haciendo ahora con Javier Fernández Montalvo, de la Universidad Pública de Navarra. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en una muestra de 36 mujeres, ¿no? Que un 33% ha estado implicada en actividades ilícitas. ¿Qué tipo de actividades? Falsedades documentales, estafa, trata sexual y tráfico de drogas. ¿M? ¿No? La falsedad documental es algo muy característico de la población nigeriana, de las víctimas nigerianas, ¿no? Y como veis, han estado implicadas en falsedad un 47%, ¿no? De un total de 17 mujeres nigerianas, ¿no? Bien, eso que veis como blanqueo o no blanqueo, ¿qué es? Pues son casos en los que al final la víctima lo que hace es acudir a la embajada nigeriana en España y previo pago de un soborno, proceden al blanqueo de su identidad. ¿Mm? Vale. Y para terminar, mira, yo creo que voy bastante bien de tiempo, me ajusto. Bien, entonces, os voy a leer una toma de declaración, ¿no? En sede policial, de una víctima nigeriana. ¿M? Si cambiáis vudú por brujería, tendríamos un caso de víctima latinoamericana, la verdad, ¿eh? Y suele ser así un poquito similar, ¿eh? Entonces, os lo leo.
para que tengáis un poco una idea de, ¿no? De cómo ahí la psicóloga va a entrar y va a apoyar un poquito al policía a obtener los hechos, ¿no? La policía va a ir a por los hechos y nosotras vamos a ayudar para que esa víctima pueda verbalizar, o admitir que ha sido victimizada, porque a veces no siempre es fácil, ¿no? Obtener esa declaración, ¿vale? Bien, entonces, el policía le dice a la mujer, dices que antes de salir de Benin City es la capital del estado de Edo, en Nigeria, ¿no? Te hicieron vudú y después te hicieron algún otro ritual. Sí, sí, luego cuando vine a Madrid, mamá Precious me volvió a coger pelo, mis bragas y lo mandó todo a Osar Yemen, que es la tratante principal, ¿no? La policía le dice, ¿y tú crees en el vudú? ¿Le tienes miedo? Y la víctima dice, no, no, yo creo en Jesús. Él nos protege, yo le rezo a él, yo no creo en esto. Vale, pero ¿y en ese momento cuando mamá Precious te cogió pelo, las bragas, estabas preocupada? Uf, pues no sé, yo rezaba a Jesús, rezaba mucho. ¿Mm? Ahí la psicóloga dice, me dijiste antes que tú tenías sueños, ¿verdad? Y que Brenda es una compañera de viaje, una mujer que también fue victimizada, ¿no? Y que Brenda te había hecho vudú y por eso te dolía la cabeza. Y por eso pediste a Baba que hablase con su padre, que era sacerdote de vudú, para liberarte. ¿Eso surtió efecto? Bien, Brenda es eso, una compañera de viaje, ¿no? ¿Y qué sucede? Que, bueno, pues ella tiene la creencia de que Brenda le había echado mal de ojo a través del vudú porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Por unas riñas que tenían entre ellas, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, Favor, ¿no? Nombre falso, ¿eh? Pero bueno, Favor, la víctima, le pide a Baba, Baba es uno de los traficantes, uno de los jefes de una organización de tráfico, y le pide a Baba, oye, habla con tu padre porque es native doctor, sacerdote de vudú, para que me libere. ¿Sí? Eso es algo que a mí ya me había contado previamente y fijaros que yo lo estoy trayendo aquí a este escenario de la toma de declaración, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la policía lo vea, ¿no? Y también para recordarle a ella, ¿no? Oye, tú me contaste esto, ¿sí? Le pongo delante los hechos, ¿no? ¿Eso surtió efecto? Y ella dice, ah, sí, 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 yo creo que hizo efecto porque después ya no volví a soñar con eso, ¿no? Además, después ya eso, ¿no? Ya no me dolía la cabeza. ¿M? Entonces la policía dice, vale, entonces dirías que crees en el vudú, ¿no? Aquí, claro, necesitamos que la víctima diga que cree en el vudú para poder nosotros defender que sí que ha existido coacción, ¿no? Y la víctima dice, no, eso es malo, los native doctors son gente muy mala. Y aquí la psicóloga insiste, pero has dicho que pediste a Baba que hablase con su padre para quitarte el mal de ojo, entonces tenías miedo de que te afectara el vudú, ¿verdad? ¿No? Y ella dice, eso es, bien. Y el policía va a insistir, ok, entonces, ¿se podría decir que crees en el vudú? ¿Mm? Y ella dice, pero yo creo en Jesús, ¿no? ¿No? Entonces aquí, psicóloga, sí, es verdad, y eso te ha dado fuerzas para seguir adelante, ¿eh? Validamos un poquito ahí, ¿no? Podría ser que le tuvieras miedo al vudú porque crees que te puede causar mal, pero tu creencia en Jesús es lo que te salva. Es decir, crees en el mal del vudú y en la gracia de Dios, ¿podría ser? Y ella dice, sí, eso es, ¿no? Es decir, aquí, ¿no? Un poco la posibilidad de trabajar con una psicóloga, ¿no? Abre un poquito, ¿no? Como facilita esto. Es decir, la psicóloga, ¿qué está haciendo aquí? Está, perdón, voy a enchufar el cable. Me estoy quedando baja de batería. Sí. A ver, aquí la psicóloga lo que está haciendo es observar la existencia de lo que se llamaría en términos psicológicos de una disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, la víctima está teniendo un conflicto interno porque ella sí tiene miedo al vudú y su conducta lo dice así, ¿no? Pero cree en Jesús. Entonces hay un conflicto interno, no se siente capaz de admitir que sí, que cree en el vudú porque se siente mala cristiana, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está haciendo la psicóloga? Observar que existe ese conflicto y ayudarle a resolverlo, para que pueda decir que, bueno, pues que sí, que realmente tiene miedo al vudú, ¿no? Perdonad, voy a enchufar un momento. Vale, ahora sí. Vale, bueno, y yo creo que ya voy a ir terminando. Muchas gracias por vuestra atención. Me quedaría aquí hablando muchísimo más, pero bueno, voy a ser puntual. Gracias, Dakoto. Tenemos tiempo para algunas preguntas, así que si quieren pueden encender sus micrófonos y sus cámaras
y aprovechemos que está la doctora Sacoto con nosotros y que su trabajo es bastante interesante. Voy a Dice, dejar de compartir. ¿alguna pregunta, amigos, amigas? Adelante, don Adrián, Bueno, bienvenido. gracias. Sí, buenas tardes. En principio, agradecer a la doctora por su presentación. La verdad que es un tema que digo, si bien todos genera interés, pero digo, es muy difícil poder acceder a profesionales que trabajen en esto. ¿Sí? Eh, me quedé pensando, digamos, sí, en relación a la doble vertiente, digamos, ¿sí? De poder rescatar a una víctima de trata y por el otro lado aportar pruebas suficientes, ¿sí? Eh, bueno, para llevar adelante las investigaciones judiciales y poder condenar, ¿sí? Ujú, Entiendo que, no sé, no estoy muy seguro con España, si en España hay brigadas, ¿sí? Policiales que se dedican a esto, ¿sí? Eh, y ustedes son una ONG ujú, eso es. que colaboran. Ajá. Ujú. Eso es. Bien, En España hay unidades especializadas en trata de personas. Habitualmente esto lo trabaja la UCRIF, ¿no? Que es la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. ¿No? Esas son las siglas, ¿no? Y ellos son los que trabajan específicamente en tema de trata y de explotación sexual. y a ver, no sé, quizás si nos pudiera contar, lo que digo es que por ahí muchas veces, por lo largo del proceso, por la dificultad de eh, mantener pruebas concretas para imputar, digamos, ¿sí? A una red, pues, probablemente terminen con condenas menores por delitos conexos, ¿sí? Ujú. ¿Sería eso? ¿Eso pasa? Sí, ujú. Sí, suele Sí, ser bastante frustrante, ¿eh? Depende mucho de los juzgados también, pero yo he tenido casos de trata, bueno, de explotación en concreto, que dependiendo de en qué juzgado haya caído, se acabó convirtiendo en un caso de drogas y la explotación sexual se quedó absolutamente en segundo lugar, ¿no? O directamente el juez o la jueza no compra el caso, ¿no? Dice, yo no veo aquí suficiente, ¿no? Yo aquí lo que veo es prostitución no coactiva, ¿no? Por claro. eso es como complicado y depende pues también de la formación que tenga el juez o la jueza en este tema, ¿no? Mm, Bueno, muchas gracias, doctor. gracias. Email te pregunta por el chat, para personas víctimas de trata y posibilidad de trata, me imagino que habrá posibilidad de solicitar protección internacional al mismo tiempo. ¿Qué aconsejan solicitar antes? Muchas gracias. Vale, bueno, esto es un tema, sí, el tema de la protección internacional. Esto es lo que aquí en España se llama pedir asilo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con el tema del asilo? Bueno, a ver, en realidad en España es muy fácil solicitar asilo. Todo el mundo puede solicitar asilo. ¿Cómo suele ser el procedimiento? Pues una persona va a la oficina de extranjería y bueno, pues le toman una pequeña declaración, una entrevista y pues alega un poco sus motivos, ¿no? Para solicitar la protección internacional. Eh, con eso es suficiente para que a esa persona inicialmente se le haga lo que se llama la carta blanca, ¿no? Que es en realidad una manifestación de voluntad, ¿no? Y después eso automáticamente se va a convertir en lo que se llama la tarjeta roja, que es una autorización temporal de residencia y trabajo. ¿M? Esa autorización de residencia y trabajo está vigente mientras el expediente es estudiado por la OAR, que es la Oficina de Asilo y Refugio. ¿M? ¿Qué sucede? Que como hay tal volumen de solicitudes, pues la OAR puede tardar 4, 5, 6 años en revisar ese expediente. Entonces, durante todo ese tiempo, esa persona va a poder funcionar y trabajar en España con ese documento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo me he encontrado con muchas víctimas de trata que inicialmente habían solicitado el asilo, pero la realidad ¿cuál es?
que en España solo se concede el asilo a un 5% de los solicitantes. También esto es algo que va cambiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, si eres de Ucrania, ¿no? O si eres de Venezuela, es mucho más fácil obtener el asilo. Que finalmente la obtengas, quiero decir, no la tarjeta roja, sino que realmente luego adquieras esa condición y tengas esa tarjeta real, ¿no? Como asilada, ¿sí? Pero la realidad es que la gran mayoría de las personas no van a obtener. Entonces, una vez que expira ese tiempo y la Oficina de Asilo y Refugio ha terminado de estudiar su caso, lo más habitual es que se le deniegue y esa persona se quede sin documentación. Entonces, ¿qué es lo que yo me he encontrado con víctimas de trata? Pues que, por ejemplo, la víctima, yo, bueno, pues me daba cuenta de que esta mujer era víctima de trata, que era un caso sólido, robusto, que se podía llevar adelante, que ella podía obtener una documentación a través de la denuncia de la trata, pero como a su vez había solicitado asilo y tenía la tarjeta roja, ya le costaba más, le entraba la duda que tenía esa esperanza de que realmente se le diera el asilo y así evitarse un poco todo el trámite tan farragoso de denunciar con todo el miedo que pasas con eso, ¿no? Claro, ahí hay que convencer un poco a la víctima porque dices, es que realmente con tu historia, porque me estás diciendo que solicitaste asilo Mm. alegando que fuiste víctima de violencia de género, es que con eso no te van a dar nada, ¿no? Yo lo sé, pero hay que convencer a la víctima, ¿no? Y además estoy viendo que le quedan escasos 2 años para que prescriba el delito. Una vez que pasen esos 2 años, ella ya va a perder el barco. ¿No? Entonces, sí me he encontrado con casos así, ¿no? Entonces, el tema del asilo, bueno, ahora ya, como en España el asilo está tan absolutamente colapsado porque todo el mundo ha ido a solicitar asilo, ahora mismo como está la oficina en Pamplona, pues una víctima va a pedir cita y se lo dan ya para dentro de año y medio, para la primera entrevista. Entonces ya se ha formado un cuello de botella y bueno, pues ahora ya se ha convertido en una solución muy difícil, ¿no? Entiendo. Bien, tenemos tal vez una última pregunta porque ya por tiempo ya se nos va. Dice David González. Buenas tardes, excelente presentación, súper interesante. Una pregunta a la doctora. Si ella también tiene que ir a juicio a sustentar su actuación, por favor, si pueden brindar, bueno, y luego te pasaremos el correo, no, no pasa nada por interno. Eh, bueno, sería si tenés que ir a sustentar tu actuación y yo le añadiría algo más. ¿Qué pasa con las limitaciones en las evaluaciones psicoforenses con estas poblaciones? Porque no solamente ven latinoamericanos o gente de España, o sea, también estás viendo nigerianos, estás viendo de otras latitudes Ajá. y nuestras pruebas no, no todas responden a estas poblaciones. ¿Cómo lo manejan en Claro. ese sentido? Ajá. Bueno, pues la realidad es que este es un campo donde, o sea, en la mayoría de las ONGs no hay psicólogos directamente, ¿no? Entonces, muchas de las víctimas van a ir a juicio y la persona que vaya como testigo perito, su mayoría de las veces ni siquiera va a ser psicólogo. Van a ser educadores técnicos de ONGs, van a ser trabajadores sociales. Entonces, directamente la evaluación psicológica. Vamos, eso no existe. ¿M? Entonces, lo que se suele aportar es un informe psicosocial, que se suele llamar, que es un término como genérico, que básicamente va a hablar de la vulnerabilidad que han observado en la víctima y todas esas cosas, ¿no? Pero no va a haber un informe psicológico riguroso. Eh, en el caso de que sí, nosotras pues hacemos un informe psicológico tal, sí, pues obviamente sí que existen esas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo el cuestionario de impacto del trauma. Esto está validado en población latinoamericana, pero desde luego para Nigeria no hay nada. Para África no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que sí que existen estas limitaciones, bueno, pues igualmente intentamos hacer la evaluación lo mejor posible, ¿no? Ujú. Muy bien. Socoto, de verdad, muchísimas gracias. Qué gusto y bueno, y